Bienvenido a otro episodio de Pa' Dentro en la segunda temporada. Hoy tenemos un invitado increíble con una historia poderosísima donde nos cuenta del accidente que le dejó casi cuadrapléjico, de su recuperación y sobre todo del proceso de aceptación y de aprendizaje que tuvo. Es un tipo, como te podrás imaginar, absolutamente profundo, poderoso y que tiene un mensaje liviano y de acción frente a lo que se puede ser. Me encanta cómo nos da una posibilidad de todos darnos cuenta que tal vez de viejos vamos a ser discapaces o vamos a tener una discapacidad de la manera correcta dicho y que tenemos algo como sociedad que crear ahora para eso. Me encanta porque es un hombre que ha hecho un proceso espiritual profundo y tiene una sabiduría y una vulnerabilidad para compartir cosas que son increíbles. Una de estas es, por ejemplo, cómo ha sido la masculinidad y la sexualidad frente a este accidente, que son temas delicados y que él los habla desde un lugar súper inspirador. Este episodio es para cualquiera que ha estado en un lugar de queja en la vida, un lugar donde te sientes que las cosas no están fluyendo, para cualquiera que esté necesitando un baño de agua fría para sacudirse y decir, hijo de madre, mira todo lo que hay aquí y comenzar a poner en movimiento su vida. Te invito a esta entrevista hermosa con el Zuko que le vas a disfrutar y bueno, vamos a ver qué sacas de aquí. Gracias por estar aquí y bienvenidos a Pa' Dentro. Bienvenido a Pa' Dentro. Gracias, Zuko, por estar aquí. De verdad, sé que eres un poquito una eminencia en todos los speakers y toda la gente que buscaba. Y también lo que más me ha gustado de cómo ver es esa humanidad y esa fresquedad que tienes. Así que gracias por estar aquí. No, gracias a ti por la invitación. También es un honor compartir contigo. Y sí, como hemos conversado antes de conocer también la historia de tu familia, de tu hermana, para mí es un honor estar aquí contigo y compartir. Qué lindo. Y siento que mi hermana me ha traído como la gente acá, ¿sabes? O sea, te juro. Porque yo te contaba que comenzamos con ella esto y ahora que no está, yo es como que, ñaña, ayúdame, ¿quién quiere? O sea, ¿quién? ¿Sabes? Porque hay alguien ahí afuera que está buscando esto que tú vas a compartir y que ojalá que este espacio pueda permitirnos abrirnos a lo que sea. No, tu ñaña dejó un legado importantísimo y creo que tocó almas, mentes, corazones de mucha gente. Qué bestia, ¿no? Sí, berraco. Increíble. A nosotros nos transformó. O sea, fue un before and after en mi vida. O sea, seguro que sí. Bueno, creo que es importante porque estás ahorita en una silla de ruedas y me gustaría comenzar con la pregunta a veces más obvia y cargosa que puede ser, pero es ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Naciste así? ¿Tuviste un accidente? ¿Qué pasó? Fue un accidente. En este año, el 8 de agosto, se cumplirían 10 años. Es decir, esto fue en el 2015. Y bueno, parte de la historia es que justo una semana antes había nacido mi segunda hija. Nació Bianca. Y fue como que parte de por qué yo estaba haciendo este trabajo que no... Sí lo había hecho, pero yo me formé como guía de alta montaña. Agosto es de temporada altísima. Pero claro, con mi guagua recién nacida, yo lo que más quería era estar presente. No me quería ir en ninguna expedición, ningún viaje lejos de mi familia. Quería estar al lado de la Aleja ayudándole con mi otra puchunga, como les digo, con la Kiara. Ahí tenía 2 años, 8 meses. Oh, wow. Entonces cancelé todas mis expediciones, todos mis viajes. Y pocos días después de que nació Bianca me estaban buscando mucho porque necesitaban a alguien que les ayude en este trabajo en un sistema de cuerdas altas, dando seguridad a este grupo de personas que van allá. Y estos sistemas de cuerdas altas se utilizan mucho para empresas, justamente para desarrollar lo que es temas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación. O sea, no era nada de esto, pues, cosas extremas que podrías haber hecho en el pasado, era algo como estar en una empresa. Claro, yo había hecho cosas mucho más extremas, digámoslo así, y esto era como algo que
y justamente yo creo que el accidente pasó porque yo estaba muy confiado. Tal vez ese día no tal vez, sino estoy segurísimo que no sentí nada de miedo. Yo ya había hecho este trabajo algunas veces por mi trabajo como guía y escalador. El manejo de cuerdas y seguridad es como que algo súper básico y fundamental, pero ya ves, cometí un error básico y lo que pasó fue que yo estaba en una torre a 12 metros de altura. Para salir de este sistema, para salir de este sistema de cuerdas altas, justamente hay que hacer un último desafío que se llama un salto de confianza. Entonces, claro, estás con un arnés de escalada, con casco, estás amarrado a una cuerda, esta cuerda pasa por un anclaje muy alto y baja hasta el piso. Del otro extremo de la cuerda hay una persona que se conecta a la cuerda con un dispositivo especial y el desafío es saltar al vacío a 12 metros de altura, y cuando tú saltas, tu compañero actúa de contrapeso y no deja que caigas al piso. Oh my gosh. Entonces, claro, para personas que no han hecho esto, a veces es un desafío súper fuerte. Brutal, o sea, para mí sería, yo tengo pánico a las alturas. Claro, Cuesta, así que... claro, ese mismo día, parte de es como que acompañar a la gente, darle esa confianza. Otra gente salta y bueno, ya la gente se anima. Hay gente que no lo hace y simplemente baja por unas unas escaleras. Y bueno, saltó ya la última persona que era del grupo. Y yo tuve que sacar otras cuerdas para cerrar todo, dejar ya todo cerrado. Y regresé a la plataforma, me conecté al sistema, me amarré. Le pregunté a mi compañero si me tenía asegurado y me dijo que no. Y poco pasó, segundos, la verdad ese lapso de tiempo no lo tengo muy claro, pero yo escuché que alguien dijo bueno, alguien dijo dale y salté. Y claro, no había sido para mí, mi amigo no estaba conectado y caí al piso. ¡Oh! Caí al piso en seco y fue instantáneo. No me quedé inconsciente, me acuerdo todito, me acuerdo hasta cuando estaba cayendo, que vi y le saludé a alguien, así. Le saludaste a alguien en ese momento, Claro, porque pensabas que te iba a sostener, claro. Claro, yo salté súper confiado, porque este salto yo tal vez ya había hecho unas 20 veces, más, no sé. Ya había hecho este trabajo algunas veces en ese mismo sistema. Entonces, claro, estaba tan confiado, no sentía nada de miedo. En mi mente, claro, pasó tanto tiempo desde que la última persona saltó hasta que me tenían que asegurar a mí. Entonces, mi pensar fue, claro, pasó mucho tiempo, mi amigo ya debe estar conectado. Entonces, tal vez cuando yo escuché el primer no, dije, bueno, tal vez no estaba listo, pero casi enseguida escuché un bueno. Entonces dije, ya, Ay, Dios. y salté. Claro, claro, ese error de comunicación, error de confianza, error de que era la primera vez que yo trabajaba con él también. Sí le conocía de antes, pero no era como que el grupo de trabajo con los que yo ya había hecho este salto antes. Y nada, ya caí, no me quedé inconsciente, pero ya no sentía mis piernas, no Y sentía supiste dolor. ese rato que había algo. Claro, no quieres, medio me hice a la idea de, ay, ojalá no sea así, pero solo me acuerdo que el oído como que sentías que no escuchaba al 100%, sino que escuchaba todo súper de lejos. Y bueno, ahí se acercó un amigo, ¿cómo estás? Y yo, sí, por favor, llámale al... ¿No te paraste? No No me podía pudiste ya. mover. Ok. No. Claro, enseguida... ¿No hubo gritos así como desesperación? De la gente que estaba ahí, sí, claro, claro, un poco traumático, ¿no? Imagínate, esto era... Salto de confianza y el guía, puta, me muero. Claro, además que este era un salto o era una actividad justamente para motivar a la gente y tal, y después de esta tragedia me he visto con poca gente y claro... ¿Regresaste a la empresa alguna vez? O sea, hay 3 como empresas diferentes que trabajan ahí. Con algunos me veo a diario porque son amigos los que instalaron el sistema. El dueño del lugar es bien amigo mío. Y la persona que estaba dirigiendo la actividad con esta empresa le he visto pocas veces. Él me vino a visitar después de mi accidente y fue a la casa y tal. Y sí, bueno, ahí organizar un poco el rescate y directo al hospital. Qué fuerte. Bueno,
Tú dijiste algo que me sorprendió, que dijiste que el miedo, mencionaste como el miedo, que tal vez hubo falta de miedo ahí. ¿Qué papel tiene el miedo en todo este trabajo que hacías de Extreme? O sea, parece que tiene un papel importante ahí. Claro, el miedo te da es una emoción muy sabia. Yo hice un programa de coaching y se habla mucho del miedo porque es realmente, el miedo te salva la vida, ¿no? El miedo te dice, estás en peligro, pilas, aquí hay algo Claro. que puede salir mal, estate atento. Entonces, claro, yo me acuerdo de las primeras veces que escalaba, o bueno, en diferentes zonas, o simplemente no hay esa confianza y sientes miedo, revisas el sistema, compruebas. Y yo, claro, yo mismo no respeté ciertas normas de seguridad que se tiene para este tipo de saltos o trabajos. Simplemente me confié de mi compañero y esa falta de miedo me hizo sentir esa confianza. Porque si yo, no digo que si hubiera desconfiado, o más bien dicho, creo que si hubiera sentido miedo, esa confianza con mi compañero hubiera sido simplemente el chequear, ¿no? Decirle, Juancito, ¿sí me tienes? No, Suco, espera. O sí, Suco, me tienes. Y hay que como que repetir eso varias Claro, veces para estar asegurarte. seguro, ¿no? Y, y sí, creo que es como, creo que un ejemplo que yo siempre les doy es como cuando aprendes a manejar, ¿no? Y estás nervioso, estás con miedo y siempre estás con las dos manos en el volante, súper atento a la carretera. Va pasando el tiempo, ya te sientes más confiado, ya sueltas la mano, estás con una mano así, hecho el chévere, y después ya esa mano coge el teléfono y vas manejando así porque Claro, ya no sientes tanto ese miedo, porque claro, ya ya. te sientes confiado de lo que ya sabes y tal, y bueno, ahí es cuando pasan accidentes. Qué fuerte, ¿no? Oye, me da curiosidad un poquito, ¿cómo fue el proceso interno psicológico tuyo una vez que pasó el accidente? Me acuerdo que me contaste que al comienzo te dieron como una idea de que esto se podía como curar tal vez, o sea, sanar, y después hubo un momento donde no. O sea, ¿cómo fue tu proceso de llegar a un espacio de aceptación? Bueno, fue largo, fue duro, y parte de eso fue que el primer diagnóstico que nos dijeron fue que no hubo un corte en la médula, simplemente fue como que una estrangulación, una inflamación, y esto fue lo que causó la parálisis. Y nos dijeron, eso es muy bueno porque a medida que se vaya absorbiendo esa inflamación, tú vas a recuperar movilidad y sensación. Y siempre me hablaban de que el primer año y medio es súper importante porque es cuando más se recupera el cuerpo y a pesar de que es muy lento hay que hacer mucha terapia. Entonces yo desde el día uno, o sea, ni bien ya me operaron, ya estaba tratando de hacer ejercicios con las manos, que era lo que... ¿No tenías movilidad tampoco en las manos en ese entonces? Al inicio no podía ni levantar un vaso de agua, no podía coger un tenedor para alimentarme, entonces estaba tal cual un guaguazo, un bebé así grandote. Y bueno, yo con esta esperanza lo tomé como una lesión más, como deportista, creo que pasas Wow. por tantas lesiones y es bueno, es solo un tiempo de espera, me voy a dedicar a recuperar, me voy a recuperar bien y me pasó muchas veces, tantas lesiones, yo crecí rodillas, brazos, lo que sea, y pasa y bueno, te tomas un tiempo y te empiezas a recuperar. Y para mí fue eso, fue como, bueno, ya, si este es el diagnóstico, qué suerte que no hubo un corte en la médula, pues bueno, vamos a hacer mucha terapia y hacía 3 horas de terapia al día, no me importaba si es que era domingo, si era lunes, si era Wow. Navidad o me iba de paseo, me llevaba todas las cosas para hacer terapia. Es un compromiso gigante Compromiso porque, gigante ¿cachai? con eso. Y en un inicio era hacer terapia en la cama, con lo que podía acostado, porque literal no me podía ni sentar al principio. Claro, qué fuerte. Pasaron Y meses tenías hasta un bebé recién nacido. una bebé recién nacida. Claro, al principio no le podía ni sostener porque no tenía fuerza en las manos. Me acuerdo que mi terapista, el Edwin, me daba una muñeca y medio practicábamos con eso hasta que sienta la confianza. Ay, qué fuerte. Eh, y bueno, todo ese primer año, año y medio, como que súper involucrado en esta recuperación, en las terapias. Pero ya poco a poco me iba dando cuenta de que no me estaba recuperando como quería. La movilidad ni la sensación. Al mismo tiempo investigaba mucho de otros casos de personas,
por ahí encontré un chico de Estados Unidos que sí se recuperó bastante, a pesar de que él se puede dar pasos, se mueve más en la silla de ruedas, puede dar pasos con su andador y tal. Le contacté, me dio un poco, y yo llegué a un punto en el que decía, bueno, no me importa si no camino, pero bueno, quisiera recuperar este control de los esfínteres, que es lo más incómodo, ¿no? Sí. O decía, bueno, ya si camino, que no importa que no controle los esfínteres, o viceversa, ¿no? Yeah. Quería una de las dos cosas. Al final no pasó ninguna de las dos. Wow. Y también mucha gente llegaba y decía, haz esto, prueba, tómate la agüita de ni sé qué, hazte la acupuntura de ni sé qué, hazte la limpia. Uno está abierto a hacer cualquier cosa, ultrasonidos, radioterapia, sí, sonidoterapia con música, todo. Entonces, Sí. con un amigo, el Pato Olín, nos burlamos porque es, bueno, si va a hacerme la limpia, hágame con 2 cuis o fróteme 2 huevos. O, si va a ponerme agujas de acupuntura, póngame 100, no importa, échele así nomás todo. Sí. Así. Si me va a tingar la oreja, tíngueme las 2 y bien duro para que todo sea... Y te lanzas en ese juego de probar lo que sea. Y también lo bonito es que, bueno, toda la gente quiere ayudarte y te dan un montón de, sí, como terapias, remedios. Me acuerdo que remedios naturales, de todo me tomaba así. Y hasta que, claro, al año y medio ya me vi que no puedo. Sí empecé a recuperar un poquito de una sensación rara que hasta ahora tengo en los dedos de los pies, en las piernas, en ciertas partes. Y, Qué fuerte. pero no movía nada. No movía, no recuperé nada de movilidad de sensación. Y bueno, llegué a este punto en el que me di cuenta nomás. Dije, esto no va a pasar. Ya estoy llegando, estoy muy cerca ya de casi los 2 años y todavía no puedo ni moverme. No, o sea, me he recuperado mucho, perdón, pero no tanto como quería. Entonces ahí entré en este momento de mucha depresión, mucha oscuridad. Para mí fue esta realidad, ¿no? Es decir, híjoleta, realmente ya no voy a caminar. ¿Y qué voy a hacer ahora, no? Tengo mi familia que económicamente dependían mucho de mí y yo dependo al 100% de mi cuerpo para hacer cualquier trabajo, con una bebé recién nacida, la otra pequeña. Entonces eso me dio mucho miedo de pensar, decir, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? Es un golpe al ego súper duro porque como hombre de la casa de repente te dejas de sentir hombre, sino eres más bien un peso, una carga. Claro, mucha frustración, tantos proyectos pendientes. Uno de mis sueños era yo poder mismo con mis manos tratar de construir mi propia casa. Y claro, llegó un punto en que decía, yo no puedo cumplir mi rol de papá ni de pareja teniendo una discapacidad. O sea, esto no lo puedo cumplir, o no sabía en ese entonces. Mucha ira también, porque el accidente fue por mi culpa. Reconocer eso me costó mucho, pero creo que fue muy importante, porque de cierta manera tal vez era muy fácil tal vez echarle la culpa al otro, ¿no? Claro. ¿Cómo pero, no me...? Sí. decir, Pero no te aliviaba igual. O sea, el dolor que tenías, así le hubieses culpado al otro, no te aliviaba. no me aliviaba y me di cuenta que no iba a ganar nada, no es que iba a volver a caminar. Tal vez lo único que hubiera hecho es hacerle quedar mal a él. Pero más bien ahora me doy cuenta que es tan importante y tan valioso, requiere tanta valentía reconocer que uno mismo es el que cometió ese error. Entonces, Total. y eso en el diario vivir, ¿no? Absoluto. Tomar 100% responsabilidad sobre todo lo que te pasa. Sobre todo. Es una liberación. Y a veces cosas tan sencillas, ¿no? Y sí, decir, bueno, tal vez es mi culpa porque yo debería manejarlo de esta manera. Y para mí es mi culpa y bueno, aquí estoy. Pero en ese punto, en ese momento dije, yo no quiero una vida en silla de ruedas, yo no quiero una vida con discapacidad, no puedo escalar, no puedo subir montañas, no puedo trabajar, no puedo ser el papá que yo tanto he querido con mis hijas, el pensar que yo me veía como papá reflejado lo que como mis papás fueron conmigo, llevarles a la montaña, enseñarles a montar bicicleta, toda la vida alrededor de la aventura y la naturaleza y el deporte
Y de repente dije, yo no puedo, esto yo no quiero. Entonces sí pasé una etapa de mucha depresión. No lo intenté, pero sí quería matarme. Sí quise suicidarme y no había manera que diga, no, pues no tengo ni la fuerza para hacerlo en las manos. Dependo de que alguien aplaste ese gatillo. Ay, qué toco. No puedo colgar una cuerda porque literalmente no puedo. Hasta que, claro, decía, tal vez la única manera es que con el carro que tengo maneje y me vaya a un precipicio abajo, pero decía, "Ay, no, qué malo, ¿cómo les voy a dejar sin carro a mi familia?" Siquiera un poco consciente. Eso no importa si le dejo sin papá, Pero el carro, pero el carro. el carro que era lo único que teníamos en esa época. Pero esta luz al final de ese túnel creo que era, bueno, mis hijas y ver que había tanta familia, tanta gente alrededor, haciendo tantas cosas para salir adelante. Había una época en que todos estábamos desesperados por encontrar una cura, una solución para esto. Viajamos, tuve unas citas con diferentes doctores de otros países, viajé a Barcelona, hice muchas terapias allá. Entonces fue como, no puedo, esto sería una tragedia. Si es que yo ahorita boto la toalla y... Wow, qué hermoso. Ajá, entonces no puedo... Grande espíritu pensar, es una generosidad. ¿Sí? Es que con tanto amor, tanto apoyo de la gente alrededor, era como, no les puedo quedar mal. O sea, empezó a aparecer apoyo de gente por muchos países, de mis clientes o lugares donde viví en otros sitios. Y sentí ese apoyo y decía, no, o sea, no puedo hacer. Si es que yo acabo con mi vida ahorita, le estoy defraudando a la gente. O sea, y ahí empecé, no fue fácil. No es que uno pasa la página y se haya aceptado. Claro, Siguiente. No, y creo que en el día a día, no es resignarme, no era resignarme y decir, bueno, mi vida cambió y ahora tengo una discapacidad y me quedo encerrado en la casa. Y entre eso fueron muchas cosas lo que me ayudó en este proceso de aceptación. Creo que de lo más importante fue encontrar una nueva manera de hacer deporte. Wow, eso claro, o sea, una posibilidad que te volvía vida y todo, increíble. Yo siempre he estado como tan cerca del deporte, hasta en mi profesión, mi pasión. Y el encontrar una nueva manera no era lo que yo quería, pero decir, bueno, si es que entreno y me preparo, puedo empezar a participar en eventos, en carreras y fijarme objetivos, ¿no? Creo que esta motivación. Tengo una pregunta, o sea, ahí es que tú lo hacías, o sea, el deporte era algo que te apasionaba antes. Cuando volviste aquí desde esta perspectiva, ¿era un tema de que sentías pasión? ¿Todavía había un reto? ¿O era simplemente como que, tengo que hacer algo para librarme de esto? Era por hacer un reto personal. No quería demostrar nada a nadie. No es que, miren, el suco sí puede, no, simplemente era como para mí y tener... Sentirte valioso de alguna manera, o sea. Sí, sentir que puedo cumplir algo, que puedo hacer algo, que puedo hacer esa carrera de 15 kilómetros después de algo más largo. Y creo que cuando te pones estos objetivos deportivos, como subir una gran montaña tal vez, o vas a participar en una carrera, nunca lo hacía por el hecho de ganar. Simplemente era, quiero estar listo, quiero estar preparado y quiero dar lo mejor de mí y durante todo este tiempo que conlleva esta preparación. Entonces, desde el madrugar y levantarme 4:30, 5 de la mañana, con un propósito. No simplemente el hecho de, voy a hacer la terapia, pero no está pasando nada aquí, no estoy mejorando. Y eso sí es súper frustrante. Porque claro, hacía ejercicios de manos, de fuerzas, o tratábamos de hacer electrodos y cosas en las piernas y era como... Nada. Eso fue, sabes que me acuerdo mucho del camino tuyo parecido al que vivía mi hermana, que claro, cuando primero le diagnosticaron, ella dijo, ok, vamos a solucionarlo. Y conoció a un par de gente que tenía una reversa de Lela, que todos los doctores decían, esto no tiene reversa, esto es para siempre. Y es más, uno de ellos era un ecuatoriano que vivía en Alemania. Y dijo, bueno, yo hice esto y esto y esto. Y mi hermana dijo, voy a hacer todo. Entonces, a nosotros, él después nos presentó a una comunidad de 500 personas, me acuerdo de que habían y que se reunían. Entonces, era una cosa que la familia dijo, hay una solución, hay que hacerlo.
Y comenzamos por todo lado, o sea, nos fuimos, me acuerdo, no, desde el doctor que era en Israel de las células madres, desde el de Alemania, o sea, pasaban todas las cosas y todo el mundo, y nosotros recibíamos todo, Duke University, etcétera, todas las posibles terapias y de todos los chamanes limpias, de todos los tipos de cosas, o sea, hasta que fuimos un año a un centro un poquito más de un año, en Clearwater, en Estados Unidos, donde este señor decía, ok, yo he tenido casos de esto y más o menos tenemos que hacer todo esto. Y era una inversión gigante y mis papás dijeron como, con todo, o sea, ¿qué más? Sea, o sea, claro. ¿qué tengo que vender? O sea, Exacto. Entras en ese punto, es decir, vendemos la casa, vendemos el terreno, lo que no sea, importa. pero la salud, ¿no es cierto? Eso. Por eso yo digo que la salud, o sea, todo el mundo dice la salud es lo más importante, pero yo digo, porque la salud sin dinero es una cosa, la salud con dinero es otra cosa. Sí. Y no sé cómo se todo, pero en el caso de mi hermana tenía posibilidades. O sea, mi papá y mi mamá fueron hiper generosos con su tiempo y con todo, con todo. Dejaron todos los recursos posibles para que ella tenga una vida lo más plena. Y no solo era, o sea, mis tías, yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, cada una cogía y se iba 3 semanas a ayudar ahí a hacer de todo, porque era limpiar todo, o sea, a ella acompañarle todo, era un trabajo bien intenso y aparte tenía un bebé, tal como tú, ¿no? Entonces era esta parte de que no le podías separar del bebé porque no sabes cuánto tiempo han llovido, entonces les tocaba cambiar cosas. Pero me acuerdo con impresión ahí, este momento en el que los doctores le dijeron, ya no hay más cura, no funciona. Y ver que no había funcionado todo lo que había hecho. O sea, todo el dolor que había pasado, todas las agujas, todos los pinchos, todo, y no había nada. Es frustrante. Fue el momento, o sea, nosotros ese rato yo dije, fue como una de las primeras muertes. Pero ¿sabes lo que pasó ahí? Que fue súper interesante y es que como terminó de morir su ego ahí. Porque ya no tenía nada más que morir. Entonces murió completamente todas las expectativas, las creencias, lo que iba a hacer, todo, porque ya no había nada. Y nació una semillita que eventualmente fue su libro. Que fue, bueno, o sea, ya me voy. Entonces, y fue un hermoso despertar. Yo siento que ese momento fue donde mi hermana como se elevó a otro nivel. Entonces, desde toda la frustración, de todo el dolor, fue donde salió esta semillita que yo siento que fue como el momento más iluminado que ella tuvo. Total. Pero es tan importante el tener ese... de que alguien diga ya no mismo, ¿no? No mismo. Porque para nosotros fue... En Barcelona fuimos a un instituto de neurología súper bueno, súper famoso, súper grande. Y mi primera cita con el doctor estaba con mi taita, me hice algunas pruebas, algunas preguntas técnicas y tal. Y me dijo, mira, Sebastián, no vas a volver a caminar. Súper seco y directo, ¿no? Estaba con mi taita aquí y mi taita sigue hasta medio enojado, ¿no? Y para mí fue un alivio, yo ya sabía, porque yo ya sentía esto y fue como, ya. O sea, y taita ya. O sea, simplemente es esto. Wow, un alivio, claro. Empecemos a aceptarlo. Y me acuerdo que ese día regresamos a la casa donde estábamos viviendo y como que desesperado, y busquemos otra. Y sí, taita, ya, no más, ya, simplemente es lo que es, no gastemos más tiempo, más recursos, borrémonos de esa falsa esperanza. Y también fue súper chévere estar ese tiempo en Barcelona, una ciudad súper accesible, descubrir que había una vida, que existe una vida, a pesar de que estás en una silla de ruedas, súper accesible. Y también fue súper valioso conocer muchas otras personas con discapacidad que ya tienen una vida. Entre esas, mi amigo que te conté, el Pato Lin, él me hizo una visita y me cambió todo el parecer. Así tal cual como yo llegué acá, él llegó y yo así como, ¿pero cómo te bajaste? ¿Cómo? Me acuerdo que mi casa tenía una rampa que a mí me costaba medio subir, él subió solo y yo, ¿pero te ayudaron? No, y vivo solo, vive solo. Wow. Yo con enfermeras, todos, así, tal cual un guaguazo. Y bueno, él lo que dice es que cuando tú estás en esta situación, no tienes tienes dos opciones. Te quedas como un muñeco, que te están haciendo todo y tal, o te vas como un comando, dice. Y del comando es el que le botan en medio de la selva y vos ves cómo sale. Entonces esa decisión, ¿no? Pero depende de uno. Y eso para mí fue como así una pinchada súper fuerte y decir, wow, y
y verle que hacía deporte, sigue con su trabajo, con su vida, con su familia, con otra pareja. Wow. Entonces, súper valioso y creo que ahí también es importante el conocer otros casos y cómo ha pasado. Pero si somos capaces de aceptar, porque yo creo que, y conozco casos de que hay gente que le dice, no, ya no va a pasar y siguen, claro, como tú dices, tal vez no poder soltar ese ego, ¿no? Es que lo que yo creo que es clave que tú dices es la aceptación. Es la aceptación y eso no es solo para esta tragedia, si quisieras poner esa palabra que me desespera, porque ¿cómo puedo decir que esto es una tragedia cuando mira en quién te has convertido si no era por esto? Entonces me da como vergüenza solo pensar que esto podría, digamos, en este accidente que nos pasa a todos, estas cosas dolorosas, estas crisis, estas cosas que nos dan la vida, todavía no encuentro otro camino que lo que te lleva al otro lado es la aceptación. O sea, no importa si es un divorcio, no importa si es el fracaso más grande de tu trabajo, de lo que sea, de los dolores más grandes, que lo único que te lleva a ese lugar donde estás con un poquito más de paz, un poquito más de liberación, es el llegar a este momento de es lo que es. Sí, y justo hoy día estaba escuchando un podcast sobre el agradecimiento y bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no? Yo también no me gusta usar la palabra tragedia, pero obviamente cuando vives estos momentos, estas experiencias, estas enseñanzas, hasta yo creo que si eres capaz de ya empezar a agradecer de algo, lo más mínimo que sea, y empiezan a aparecer más cosas por qué agradecer. Y eso va tan de la mano del poder aceptar, ¿no? No es un consuelo de bobos, como dicen, Ajá, no. pero es realmente el decir, doy gracias primero porque no me maté. Sí, sí. Estoy vivo y estoy aquí para disfrutar de mis puchungas. Y bueno, doy gracias porque tengo una discapacidad, pero puedo ser independiente. Ahora ya vivo solo, bueno, vivo con mis hijas 15 días conmigo, 15 días con la mamá. Pero sí, soy casi 100% independiente y doy gracias porque puedo hacer todas estas cosas. Sí hay un montón de cosas que ya no puedo hacer y soy consciente. Y tal vez si pienso en ciertas cosas como la escalada, sí me genera cierto resentimiento o pena y tal, pero quedarme ahí llorando o quejándome no genera nada, no va a recuperar nada. No. Y sobre todo, como tú acabas de decir, que cuando comienzas con un estado de gratitud, es como que se van volcando más y más cosas por las que te comienzas a dar cuenta y dices, wow, tengo todas estas cosas. Y, o sea, es la ley, ¿no? Científica, y alguno me podría ayudar con el nombre de esa, pero todo lo que comienza en movimiento se mantiene en movimiento, o sea, la energía. Entonces, inercia, tal vez. Sí, lo que sea. Pero, entonces, cuando comienzas a quejarte, eso se comienza a multiplicar. Exacto. Y estás en este momento de queja. Entonces, ¿qué es la queja? Cuando te comparas con lo que no tienes, con lo que no puedes. Y es tan fácil fijarse en todo lo que no hay. Pero cuando decides cambiarte, y ¿sabes qué? No por nada más. O sea, porque no es que lo haces por el otro. Cambiar no es por ay, que es que quiero un positivismo tóxico ni nada. No, claro. Es porque, ¿qué de lo que estás haciendo te sirve o no te sirve? ¿Y cómo ves si te sirve? Si estás en un lugar bien. No me importa cómo sea, no me importa la forma, pero estás en un lugar bien. Y lo que me di cuenta es que la gente que está en queja, en comparación, en constante, como ve lo que está mal en el mundo, tiene ese estado de ánimo. Claro, es como que uno le coge el gusto a estar en ese rol de víctima, ¿no? Y como que es una gran excusa para decir, es que, claro, yo no puedo caminar, entonces ayúdenme con esto. Claro. Pero es una sensación tan fea. Yo me acuerdo que odiaba el sentir que la gente me tenga pena por tener una discapacidad. Y lo sentía y lo veía en los ojos de una. Era como... Sí. Y claro, ¿y cómo estás? Pero sí, estás bien. Pero ¿cómo estás? O sea, estoy. Sí, No te puedo decir que ahorita estoy bien. Estoy tratando de procesar todo esto. Estoy chucha viviendo como puedo la gran... Sí. Y también darse cuenta, yo me di cuenta, claro, estaba en un punto en el que sabía que a través de este rol de víctima es tan fácil manipular, ¿no? A la gente, o lo que sea. Es que los víctimas somos manipuladores, pero profesionales. Y claro, es horrible, y entonces me dije, no, yo no quiero estar ahí, no quiero pasar por eso, no quiero vivirlo.
y darse cuenta que puedes transformar eso, salir de eso y ya no hacerte cargo, ya no ser víctima. No sé si la palabra opuesta a víctima será protagonista o ejecutar o Hacerte cargo, ajá. Es como hacerte cargo de lo que es y sin llenarte de la queja. Creo que, sí, como tú dices, hay un montón de cosas que tal vez sí nos podemos quejar, pero decir, bueno, en vez de quejarme, voy a agradecer. Y creo que a la misma situación le puedes dar la queja o el a todo, agradecimiento. así es. Sí. Sabes que esto que dices, que mi hermana también hablaba mucho de que lo más duro era salir a la calle y que le vean con pena. Y que no era la gente necesariamente lejana, era la gente que se acercaba. En el ¿cómo estás? Y un día conversando con ella, ya después de mucho tiempo, donde ya no estaba necesariamente mucho afuera porque no podía moverse y era difícil y eso, le dice que me di cuenta que la gente que tenía pena por ella o por, no, o por la familia o por esto, era la gente que vivía con más miedo y con más necesidad de controlar todo lo que en su vida pasaba. Entonces eran tan obsesionados con el control en su vida que si algo no se veía como querían, entonces les daba mucha angustia y era una ansiedad que se reflejaba en esta, ay, pero qué pena, pero en verdad es como que, ¿cómo es? ¿Por qué hay que mantener todo esto de acá? Y les tenían una rigidez que yo decía, eso me da pena. Eso, sí. Eso me da pena, Sí. porque la persona que está viviendo en esa rigidez no puede lograr un poco de experimentar como libertad y paz, de soltar, decir, lo que sea, si no viven en el control. ¿Y cómo se ve eso? Como ansiedad, depresión, todas las cosas que me parece son mucho más dolorosas que tal vez una condición que puede ser tan transformadora como puede ser una discapacidad. Totalmente, sí. O estas experiencias fuertes, ¿no? Perder a un ser querido y todo esto, que sí genera mucho dolor, pero puede transformar todo ese dolor en mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo y es 100% de uno. O sea, obviamente estás rodeado de mucha gente y tal, pero decir, no me voy a quedar ahí porque no voy muy lejos, no voy a lograr lo que es y para mí me acuerdo que alguien me dijo, me llegó con algún escrito, decía, claro, tal vez uno tiene un plan de vida y quieres que sea así, ¿no? Y un plan a 5, 10 años y dices, wow, ya voy por acá. Ahora ya no puedo ni casi al mes, más o menos veamos cómo salgo esta semana y vamos viendo más allá. Pero, claro, la vida no te va a dar exactamente lo que planeaste, pero tal vez sí lo que necesitas para poder evolucionar y crecer tanto, ¿no? Siempre, eso sí es regla del siempre. O sea, el universo siempre te da lo que necesitas, no lo que quieres, pero siempre lo que necesitas. Totalmente. Y es una libertad también como soltar esa... O sea, yo sigo diciendo libertad porque esa es la palabra que me encanta, pero yo me acuerdo ahorita que vinimos de vivir al Ecuador. Claro, llegamos, mi hermana estaba en su último periodo y dijimos, este es el momento, o sea, quiero estar cerca de ella y después decimos quedarnos un tiempo más y después alquilamos una casa y ahorita estoy haciendo todo el podcast y digo, qué hijo de madre, yo no sé por dónde. Y la gente dice, ¿pero cuánto tiempo más se quedan? ¿Qué van a hacer? Todo? Y decimos, no tengo idea. O sea, genuinamente no tengo idea. Y me obsesioné tanto en mi vida por saber cómo iba a ser que vivía en un lugar como en el futuro y me estaba perdiendo lo que hay ahora. Entonces con mi esposo dijimos, ¿sabes qué? Ahorita que estamos aquí vamos a hacer el 100% que podemos para estar aquí. Aquí, exacto. Aquí. Estamos aquí, es aquí, el aquí y el ahora, ¿no? Aquí es el ahora. Y eso significa también que comienzas a darte cuenta que no tienes idea cuándo mañana es el último día. Porque ¿quién te promete que vas a tener 5 años y eso? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué en 5 años qué hacer? No tengo freaking idea si voy a vivir 5 años de algo. Pero lo que sé es que tengo estas 2 semanas. Y estoy aquí. Mes, estoy aquí. Y esto es lo que sacarle puedo. El provecho, sí, totalmente. Y sacarle el jugo. Sí, es tan rápido, tan efímero que sí, no sabes qué pueda pasar, cómo pueda pasar. Y creo que siempre a todo el mundo nos pasan cosas diferentes, ¿no? Tantas cosas y nos llega una prueba y a mí ha habido veces que me dicen, pucha, eres un héroe, Sebastián, ¿qué ves? Y le digo, no, yo no es que soy un héroe para nada, yo no es que escogí esto. Y me dicen, no, es que si a mí me pasa eso, yo me mato. Le digo, yo también pensé en eso y estoy seguro que si a vos cuando te llegue eso, lo vas a poder procesar y hablar y tal, y vas a transformarte. Pero nos pasan cosas diferentes a todo el mundo y es poder tener esa apertura para recibir lo que nos llegue, ¿no? Obviamente es fuerte, es doloroso y yo lo que me he dado cuenta es que ese rol tan importante de la familia, ¿no? Ay, qué lindo eso. Es tan básico, tan importante
Y La comunidad, ¿no? la Exacto. comunidad, los amigos, la familia biológica, lo más cercano. Los amigos son la familia que uno escoge y están ahí. Y el poder apoyar también a la otra gente que está pasando cosas difíciles, tal es tan importante. Tan importante, sí. Ujú. Yo no creo que existe tal cosa como sanación sin comunidad. O Ujú. sea, es más, en el cáncer lo que hablan es que es una célula que se siente separada. Esa es la que se enferma. Hay un oncólogo maravilloso, Sakush, que habla de esto. Pero es la célula separada. Entonces, cuando estás fuera, desconectado de tu comunidad, y sobre todo cuando te crees separado, porque es una ilusión pensar que podemos separarnos, eres uno con la naturaleza. Tal vez no está la gente física ahí acompañándote todo, pero cuando vuelves a la conexión de yo soy parte de todo, entonces estás en salud, estás vibrando en la frecuencia. Y cuando pasamos por un momento tan duro, tener esta gente que te acompaña y te dice, hey, estoy aquí, te da la fortaleza. Total, Pero sí. quiero recatar una cosa, porque yo sí creo, o sea, entiendo la hermosa humildad que tienes de decir, no, no soy héroe, tú también podrías, pero también sí eres héroe. Pero ¿sabes por qué? No por ti como, ay, él se sino porque escogiste el camino del héroe, que es el que responde al llamado, a la aventura. Y no era la aventura de ir a subirte los 3, ¿sabes? Del Everest y yo qué sé, las 3 montañas más grandes y eso, sino era la aventura de vivir una vida auténtica, en plenitud, en fortaleza. Y entonces escogiste no solo una vez, sino las 200.000 veces que sigues escogiendo ahorita con la herida que acabas de pasar y con todo eso, porque no es que la discapacidad es un día, y los que hemos vivido una discapacidad de cerca comprendemos. Al día a día, sí. O sea, es una cosa que es brutalmente dolorosa a todos niveles, pero sigues escogiendo show up a la vida. Y eso sí es el camino del héroe. El camino del otro, del víctima, y como decíamos, del opuesto de la víctima es el victimario. O sea, están en esa guerra, ¿no? Es que la vida me culpa, o no, yo soy el que agrede, lo que sea, toda la cosa. Y están en ese mundo así como, ¿no? Y hay el héroe que dice, yo tomo 100% responsabilidad de todo lo que me está pasando. Y Sí. eso sí lo tomaste. Sí, Y eso creo sí que te celebro. tal vez tenemos ese concepto muy tal vez de Hollywood, decir el héroe que, yo que sé, él salva cosas o tal, pero es tan sencillo como eso, ¿no? Y eso es realmente hacerse cargo de lo que está pasando y como tú dices, escogerlo del día a día, porque es literal todos los días, desde levantarse y comenzar, por más de que también pueda caer en ese rol medio tóxico, ese positivismo tan así, pero es que es eso, ¿no? El poder saber que las decisiones están ahí, son de cada uno y que también yo creo que darnos cuenta que está bien a veces Claro. el... O sea, ese espacio. sí, vivir un poco ese bajón, esa depresión, ese encerrón, reconocerlo, porque tal vez uno dice, ay, ya no quiero seguir con esto, etc. O no siguen fluyendo las cosas como uno quisiera. Y está súper bien reconocerlo. Creo que si no somos capaces de sentir y vivir cada emoción como es, y la escondemos, más bien... Ahí te enfermas. Ahí te Claro, enfermas. sí. Sí. Sabes que mi esposo tiene una hermosa práctica. El man es un tipo súper resiliente de cabeza, ¿ya? Y él tiene una hermosa práctica que es que te das un tiempo para esto. Entonces, yo me acuerdo que algún rato tuvimos una crisis donde nos hemos casado y todo y me negaron la visa, alguna cosa así, y íbamos a vivir juntos y pronto yo no podía entrar 6 meses, un año a Estados Unidos y era una cosa. Y yo salí de la embajada tan brava. Me dijo, vamos a hacer una cosa. Vamos a sentar y por las próximas 3 horas vamos a gritar, vamos a chillar, vamos a decir todo lo ahí. ¿Qué es esto? Y nos vamos a dar 3 horas. Así que hay que sacar la última gota. Y después de eso nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo esto es lo mejor que me pudo pasar? Y claro, cuando te abres con esa pregunta al universo, el universo te va a responder, la vida te va a responder. Y no te responde ese instante, pero fue un ejercicio, ¿tan? O sea, vamos a sacar todo esto. No es que, o sea, yo soy fiel creyente, como dices, de la ira, la frustración, el miedo, todo eso es la materia prima, tiene que tener un espacio ahí. Sí, total. Y darle ese espacio. Me da miedo esto, me da iras de esto, frustración, grito, patileo, pero si estoy hecho que iras, pero me lo guardo. De repente ahí se forman, yo que sé, otros tipos de emociones y se guarda y de repente ya cuando explota es demasiado tarde. Entonces, total, sí, ¿no? Y para mí fue mucho terapias diferentes, un montón de terapias diferentes de psicólogos, terapia de quiérete a ti mismo, hablar con coach y tal, y buscar todo. Y todo aportó de diferentes maneras y ayudó muchísimo.
y se va conectando, ¿no? Creo que con ese proceso, el deporte, ya poder salir adelante de cierta manera. Y como tú dices, para mí también fue como, creo que a través del deporte y Barcelona me di cuenta y dije, no, o sea, sí puedo tener una vida independiente, sí me puedo mover, sí, obviamente existen estas barreras que me limitan en mi país, pero bueno, bacán, en otros países también no es que ya pasó y de repente es una ciudad accesible. Entonces, bueno, hagamos algo por donde vivo y por la gente que tiene discapacidad y que yo he sido tan afortunado que tengo una silla súper lujosa, puedo manejar, pero ¿cómo hace la gente que no puede, que no tiene esos recursos? Ujú. Entonces, ahí también para mí fue un incentivo decir, bueno, veamos cómo ayudamos a que se cambien un poco las cosas en nuestro país con temas de accesibilidad, porque recursos hay. Es Claro. simplemente cambiar ese concepto que se vuelva más visible. Yo antes de mi accidente solo conocía a una persona en silla de ruedas, pero no eres consciente, ¿no? No te das cuenta eh, de lo que involucra toda esta accesibilidad y romper esas barreras para que todos podamos tener una vida con las mismas posibilidades, ¿no? En Claro. todo sentido, trabajo, estudio, diversión, lo que sea, y que no dependamos de, porque tengo recursos, puedo moverme. Claro. Pero imagínate, ahora te has convertido de alguna manera en una activista que está reconstruyendo cómo podría ser vivir en una ciudad con acceso. Y tú me dijiste algo que a mí que nunca lo había pensado, porque a pesar de que tuve una hermana con discapacidad, que comencé a darme cuenta, ¿sabes? No lo veía antes, igual que como dices. Tú mencionaste algo que me emocionó y dije, bueno, todos en la vejez vamos a tener discapacidad. Entonces esto no es para los discapacitados pobrecitos que les vemos así como esto, sino esto es socialmente, es Es para todos universal, nosotros. todos, Es universal. Entonces, ¿cómo totalmente. creamos una sociedad? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar ahora, por ejemplo, en el Ecuador, en Latinoamérica, para que hayan ciudades? O sea, ¿qué son cosas básicas que no nos damos cuenta que tienen que haber para que haya accesibilidad? Uf, creo que son un montón de cosas, vale, pero también no le podemos echar la pelotita a la empresa pública. Me encanta eso. Creo que obviamente hay una gran parte de lo que ellos puedan hacer porque la accesibilidad es como una cadena, ¿no? Con muchísimos eslabones, desde que tú sales a tu casa y quieras irte a Quito sin usar tu carro. Entonces, si ya salgo de mi casa y no es accesible mi casa, ya se rompió el primer eslabón. Salgo a la vereda no es accesible. ¿Cómo tomo tal vez no un taxi que tal vez ya lo hace un poco más fácil? Entonces son muchos factores, ¿no? El medio de transporte, dónde llego, cómo me bajo. Y son tantas discapacidades también, ¿no? Discapacidad visual, Claro. auditiva, cognitiva. Tal vez la silla de ruedas es como el símbolo de accesibilidad porque tiene que pasar por muchas cosas, pero una persona que no ve tiene que leer con braille, o una persona que no habla y usa el lenguaje de señas, cómo se comunica cuando va a un restaurante. Y yo creo que en todos estos lugares todos podemos hacer algo. Y a mí en una época yo no quería ni salir de mi casa, pero ¿y si no puedo usar el baño y no puedo entrar, no quiero que me carguen, como que me daba iras? Claro. Y claro, decíamos, pero bueno, vamos de vacaciones a Niceto. Entonces era empezar a averiguar, investigar qué tan accesible es el lugar donde vamos a estar y no es accesible, vamos a otro. Ahora es como vamos, y más bien que les sirva de Wow. enseñanza, y ahí es cuando la gente aprende. Entonces, Wow, también qué hermoso. con mucha humildad les digo, vean, esto podrían cambiar así, está súper bien esto acá, pero tal vez pueden cambiarlo, el ancho de las puertas, el acceso al baño, cosas así. Wow. Y ahí quisiera poder llegar más, quisiera realmente, como tú dices, ser realmente un activista y dejar un cambio desde ¿Hay alguna página web o algo? O sea, ¿cómo la gente que quiere tener esta apertura y esta consideración y entender que nos afecta a todos? Es más, a los que menos quieren que les afecta, es a los que más les va a afectar eventualmente. ¿Cómo pueden aprender sobre accesibilidad. ujú, y cómo Eh, hacer un cambio sobre todo? O sea, Creo que, bueno, si es que hay gente interesada, yo, bueno, hice un posgrado en temas de accesibilidad y diseño universal para todos y me han pedido así como de favor, ahora no, me encantaría que pueda hacer algún tipo de trabajo como asesorías y tal, y ujú, en cuanto a negocios, restaurantes, claro. hoteles. Para un amigo le hice una súper recomendación, ese hotel, o en tanto
tantos espacios que hay, parques, pero debe ser algo legal, actividad. o sea, toda empresa debería, o sea, ¿sabes? Cuando Lenin puso, sabes que tienes que tener el 5% de tus trabajadores o lo que sea, era, yo me acuerdo, yo tenía flores en ese momento, yo estaba manejando fincas de flores y claro, al comienzo los ingenieros venían, pero es que, ¿qué vamos a hacer con esta gente que no hace y nos cuesta? Y después nos dimos cuenta que eran como la goma de la empresa, porque tuvimos gente clave que tal vez no podía hablar, pero era lo que nos enseñaba a sonreír y a comunicarnos de otra manera. O sea, me puedo poner emocionante. Una de las experiencias que fue a través de una señora que había perdido la pierna, imagínate, porque no tuvo acceso a una limpieza de un lastimadito que tuvo ahí. Se le gangrenó. Y se le gangrenó y perdió toda la pierna. Y después fue un trabajo colectivo de toda la empresa ayudarle a conseguir una pierna. Y fue yo te digo, o sea, mis 24 años creo que era de las cosas que más me movió, porque se volvió una goma. Ya no era este tipo de discapacidad, sino era como un reflejo de vernos a todos nosotros como esta comunidad que camina de diferentes maneras y que la única discapacidad era en nuestra incapacidad de vernos igual el uno al otro y sobre todo de trabajar juntos, que eso es lo que nos elevaba a todos. Y aceptar eso, en que todos tenemos estas diferencias, ¿no? Tal vez... Y todos tenemos alguna discapacidad, o sea, tal vez algunos sean una discapacidad emocional. O sea, ¿sabes? No claro, tienes capacidad de responder a una situación. Total, O sea, manejar temas, yo que sé, emocionales, cognitivos. Sí, y en eso justo el otro día tuve no fue discusión, fue simplemente una conversa, porque el término correcto es decir persona con discapacidad, que es muy diferente de decir un discapacitado. Un discapacitado no puede hacer nada y está completamente anulado. Y esta amiga me decía, pero yo también tengo una discapacidad, de cierta manera. Claro. Me decía, sí, pero lo mío es tal vez algo más visible, más obvio. No hay que tenerle miedo tampoco a esa palabra, porque estoy reconociendo mis limitaciones. Tal vez mi discapacidad con lo que tú le estás comparando no es tanto, porque tal vez lo tuyo es algo emocional o cognitivo, pero puedes ser independiente, tienes un trabajo, tienes una vida, puedes hacer... yo también tengo una vida, pero lo que me refiero es que puedes hacer el 99% de todo sola. Yo tengo, más bien, puedo hacer mucho, pero porque hemos buscado la manera de que no tengamos esas barreras. Entonces, es súper importante, sí, reconocer cada limitación y decir, bueno, y eso es como que una nueva visión, un nuevo concepto de la discapacidad, que dicen, todos somos iguales, pero si existen barreras, ahí es cuando se nota esa discapacidad, ¿no? Si es que obviamente a mí me ponen un set de gradas ahí que no puedo subir, pero si haces una rampa que vaya alrededor, me la puedo subir y ya no siento mi discapacidad. Entonces, y sí, creo que es súper importante también que justo lo que tú decías sobre pensar en esta vejez, cuando ya seamos adultos mayores y empieza a fallar nuestra vista, nuestra motricidad y es un tipo de discapacidad que nadie se salva. No. Entonces, es tan valioso pensar en eso y se da en todo aspecto de la vida. Hay barreras en las cuales se puede eliminar. Obviamente se depende de ciertos recursos, por este medio de transporte público que pueda tener buses accesibles o que las veredas sean accesibles y que no se les dé esa prioridad a los carros, porque aquí es, claro, rampa tras rampa, porque el carro tiene que salir de su casa. Entonces ahí es un simple detalle, ¿no? Que su salida de su casa respete la vereda, porque por ahí pasa gente. Y que se vuelva peatonable y lo que sea. Entonces, sí depende de todos nosotros y va a ser algo que poco a poco yo creo que se pueden ir haciendo cositas, ¿no? Y es tan... Y sobre todo es como la actitud cívica, ¿no? ¿Sabes? De cómo dejar de ser tan sapos, yo qué sé, cuando hay un parqueadero que dice, es para discapacitados, o sea, respetemos. Cosas tan básicas, ¿no? Sí, bueno, pero respetemos. Porque es como una diferente filosofía, es como cómo nos cuidamos el uno al otro. Y en eso, qué bueno que tocas el tema de los de parqueaderos, porque yo entiendo que tal vez una mamá embarazada quiere estar más cerca del ascensor, o una persona de la tercera edad también quiere estar más cerca del ascensor, pero las personas que estamos en silla de ruedas, y por eso está la silla de ruedas,
aparte de estar más cerca del ascensor, necesitamos ese espacio extra para poder salir y entrar y tener para que entre la silla. Claro. Entonces no es un privilegio, es una necesidad. Uh-huh. Y acá a mí me da chiste porque, claro, llega la Navidad y de repente apareció 1 millón de personas con discapacidad y todos los puestos están ocupados. Claro. Y en otros países, ¿cómo funciona? Es que viene alguien y te multa. Te multa porque parqueaste en un lugar donde no era. Tienes tu carnet. Que es saludable, ¿no? Sí. Que es saludable. O sea, Totalmente. tal vez deberían haber unos espacios tal vez para tercera edad. Pero hay los que son de discapacidad. O sea, sí, exacto. Sí. Los que son con discapacidad, que sean 4 o 5 al frente del ascensor, y ya los que son para mamás embarazadas o personas de tercera edad, un poquito más lejos. Pero esos no es supuesto. No, así es. Eso me parece súper valioso. Qué lindo. Quiero topar un tema contigo y es algo que es difícil generalmente hablar con alguien y es el tema de tu evolución un poco como hombre en cuanto a esto. Porque yo me acuerdo con mi hermana, le decía, bueno, o sea, ¿y ahora eres igual de mujer o no eres igual de mujer? O sea, el rol no tenía que proveer. Sin embargo, cuando ella se casó, su esposo tuvo un accidente que tenía una discapacidad tremenda. Entonces, ella se casó sabiendo que ella tenía que proveer, ella iba a ser la persona que iba a estar liderando esa casa de esa manera. Y de pronto tiene esta enfermedad y todo, y el esposo estaba recuperándose y esto. Y fue un cambio rarísimo de roles y de cómo se jugaba todo esto. Y me da curiosidad desde tu experiencia como hombre, ¿cómo ha ido evolucionando tu relación con la masculinidad? Ok, no puedo proveer, pero yo veo que, sobre todo desde una perspectiva machista, que en la que vivimos en Latinoamérica en general, hay como ciertas cosas que debería hacer. Eres más hombre si no puedes hacer esto o si puedes hacer esto. Entonces, ¿cómo ha sido eso en tu experiencia? Bueno, yo tuve la suerte que en ese momento que tuve el accidente, todavía estaba casado con la Aleja y en eso tengo muchísima admiración porque ella se puso en un rol de realmente guerrerísima y así como superwoman, super mamá, porque encima más con bebé recién nacida, la otra pequeña, y su pareja casi muerto ahí cambiándole los pañales o lo que sea. Entonces ella estaba a tope, ¿no? Y en mi caso, claro, fue como que duro y ahora claro, tenía todos mis trabajos, absolutamente todo, era un trabajo físico. O sea, yo dependía de estar afuera en el campo, guiando en la montaña, dando seguridad, en carreras, todo. Me acuerdo que en ese entonces yo pensaba y decía, quiero hacer algún trabajo que no sea tan físico para poder estar más tiempo en la casa. No se me ocurría nada. Y en esa época la Aleja se portó súper valiente, buscó otras maneras, abrió un negocio, abrió una cafetería, movía la cafetería. Estaba en la época de lactancia, entonces tenía como que este chance. Después ya tuvo que volver a su trabajo de oficina, entonces como que me pasó la posta y me dijo, hazte tú cargo de la cafetería. Y eso nos ayudó un montón. Pero para mí sí fue como que súper duro. ¿Y ahora qué hago? ¿No? No solo cómo puedo traer el pan a la casa, sino cómo puedo también ayudar en otras cosas, porque no podía ni manejar. Entonces yo iba de pasajero y, oigan, cargarán las cosas así, como que medio guiándoles, claro. Tratando de indicarles, darles guías de cómo cargar. Todo ese trabajo fuerte de hombre, ¿no? Y no podía hacer nada. Y ya después fue también aceptar, me ofrecieron un trabajo en una agencia de viajes, en Klein Tour. Y fue como, pucha, odio la oficina, odio estar encerrado, pero es lo que hay. Me pagaban en medio tiempo, entonces empecé con eso. Todavía tenía que hacer mis terapias, todavía estaba como que débil para tener un tiempo completo. Y fue como que ese proceso de ir aceptando. Igual sí me daba un montón de miedo, no sabía cómo. Estábamos súper endeudados, por suerte el seguro nos cubrió, recibimos muchísimo apoyo económico y donaciones y tal. Creo que ayudó mucho para el vivir y mis terapias y tal, pero no podía vivir de donaciones el resto de mi vida para pagar la escuela de mis guaguas o cosas así. Y aceptar estos trabajos, aceptar estas oportunidades, de ahí fue otro trabajo en departamentos
responsabilidad social de Diners, que también fue súper lindo que me abrieron las puertas. Y a la par ya estaba con estos retos deportivos. Y creo que eso de cierta manera me ayudó a calmar un poco tal vez este ego o esta parte masculina, porque ya estaba como, ya, físicamente vamos a hacer esto. Todavía había la testosterona ahí que se estaba, Sí. la adrenalina que estaba ahí. Ajá. Sí, creo que, bueno, no sé si, bueno, sí, de ley adrenalina, del será que puedo, no sé. Con la primera carrera de 15 kilómetros, que fue la última noticia, que mi papá llegó y me dijo, ya te inscribí, anda a ver qué pasa. Y yo... ¿Y estabas cansado? ¿Fue cansancio físico? ¿Sentías de la presión en el cuerpo en eso o no tanto? ¿En la carrera? Ajá. Fui como a probar, me encantó. Dije, no sé si puedo, pero bueno, veamos si no puedo, alguien me empujará, ¿no? Y más bien fue tan lindo porque descubrí lo que podía generar, lo que podía emitir a través, no desde el rol de víctima de la pena, fue como, wow, la gente me admira porque yo estoy aquí sacándome el aire y estoy tratando de hacer estos 15 kilómetros. Entonces eso me encantó, me pareció algo súper bonito y también tal vez tiene su parte un poco egocéntrica porque, claro, la gente viene, te dice cosas hermosas, se quieren tomar una foto contigo, es así súper, se te infla así el corazón, ¿no? Entonces hay que manejarlo ahí con cuidado, pero... Increíble, hasta en esos espacios, ¿no? Sí, pero a mí me fue como un empujón y de ahí fue como, bueno, sigamos viendo qué más y ya después poco a poco descubrí el tema de las charlas a través de estos desafíos que había hecho. Y me di cuenta, claro, que a través de mi historia y todas las emociones que había vivido, todo el aprendizaje, así como estamos acá, el poder compartir es tan valioso para la gente, ¿no? Las personas que están viviendo situaciones parecidas y que se lleven algo y que puedan... Y está alguien que no está viendo algo parecido y está estancado en algún lugar, en algún espacio en su mente, con esa discapacidad de la mente que le tiene ahí creyendo que es una cosa. Totalmente. Y yo no lo quería hacer como te decía, con ese consuelo de bobos, ¿no? Decir, Sí. si el suco pudo, yo, ¿por qué no? Más bien era como... Y a mí me pasó esto y estoy seguro que tal vez lo tuyo igual es de duro desde donde tú lo estás viviendo y puedes salir adelante, pero es una decisión de cada uno, ¿no? En cuanto a la masculinidad desde una perspectiva sexual para un hombre que obviamente tiene diferencias a lo que era antes, ¿cómo navegaste esto? Eso también fue durísimo. Creo que no puedo decir que afectó nuestro matrimonio con la Aleja. Más bien la Aleja estaba como que súper abierta. Ya estábamos viviendo un proceso difícil antes del accidente y más bien el accidente nos unió mucho y más bien después simplemente cada uno tomó un rumbo diferente. Ajá. Pero no puedo decir que sentí rechazo de ella para nada. Simplemente era como aceptar mi cuerpo de esta manera, ¿no? De que ya no soy este deportista, ya no soy el escalador con cuadritos y una espaldota y brazos y más bien soy un guatón y pálido y lo que sea, pero aceptarme y amar esto que soy ahora y el descubrir, y creo que ahí el pato nuevamente también me dio una enseñanza súper valiosa y creo que me lancé a la aventura a probar nuevamente, a ver qué sentía yo sin necesidad de buscar un orgasmo, simplemente el compartirlo con otra persona, el buscar esa sensación, estas conexiones con otra persona de otra manera. Y también fue una aventura así. Sí, fue una aventura súper loca y creo que el tener esa apertura de otra persona también fue súper bonito. Y en esa parte sexual para mí ha sido súper lindo. Creo que un camino de poder estar acompañado, de descubrir, de que la otra persona también descubra otras sensaciones y que la sexualidad no es solo lo que creemos, ¿no? Total. Esa visión tan pequeña. Porque eso es lo que pasa, que para la mayoría de hombres solo se pueden relacionar con una sexualidad súper inmadura, que es llegar a un clímax y ya. La mayoría de mujeres en algún momento de su madurez comienzan a buscar algo más, una profundización diferente y comienzan a exigirle a su pareja y después se sienten frustradas. Entonces como
el hombre, si quiere seguir inmaduro, buscando ese clímax y ese release rápido, esa dopamina rápida, en vez de la profundización, que es otro regalo, tanto para el hombre como para la mujer, las mujeres también comenzamos a rechazarles. Y es como que no, qué pereza, yo eso sí no me voy a cargar. Hasta que el hombre comienza a darse cuenta que hay algo más. Y que no es solo, ok, ahora ya tú también llega a un orgasmo, sino que hay una conexión, una profundización, que el placer es elevado 100 veces más que simplemente estos niveles superficiales que se llegaban. Totalmente. Sí, o sea, y todo caminante te dice, o sea, hasta entrar con una pareja en el camino de espiritualidad sexual, si así lo dirías, lleva a una profundización que nada más te puede dar, pero no es a un nivel inmaduro, es un camino de profundización. Total. Y eso no tiene nada que ver con un hombre que se relacionaba y se identificaba, o con una mujer que llegaba a este machito que llegaba a esta cosita, y cómo tengo que ejecutar en la cama, sino a todo lo que es la sexuallidad. Sí. Somos seres sensibles, y si puedes activar todo eso, tu nivel de placer puede llegar a otros lugares. A otro nivel, más allá tal vez de una conexión tan espiritual y un nivel súper alto, que yo la verdad antes no lo había sentido. Y es justamente no buscando ese orgasmo ni tal vez una penetración, simplemente es más bien dejémoslo de eso a un lado y busquémoslo por otro lado, eso no va a pasar. Sí. Eso, si llega un orgasmo será de otra manera, pero no la vamos a buscar de esa manera. Entonces mucho es conectarse con las caricias, con una mirada, con la respiración, con un beso, que todo eso no es solo sexual, sino también es literal hacer el amor. Exactamente. y es algo que se ha olvidado mucho, creo, ¿no? Y es tan tan banal, tan tabú, tal vez, tan olvidado. Y poder tener esa confianza de hablarlo, explicarlo, creo que es súper básico, ¿no? Yo creo que en un inicio probábamos remedios y tal, no funcionaba. Entonces, bueno, no es por ahí, busquemos otras maneras, ¿no? Sí. Oye, quiero honrar de verdad tu valentía de abrirte a compartir esto, porque hay tantos niveles donde la gente está viviendo y son conversaciones tan tabú que nadie sabe cómo approach it. Y yo honro la valentía que tienes de decir, esto es otro camino, tiene su espacio, su exploración maravillosa también, y un hombre que está en un proceso de madurez va a comprender. El machista todavía va a creer que es cualquier cosa, pero bueno, ahí tendrá que darse con las piedras en la cara que la vida le espera. No, totalmente, porque tiene este concepto del macho alfa y bueno, yo también entiendo de otra manera tal vez a una mujer que biológicamente busca no solo esta parte sexual, sino tal vez este tema de la reproducción, que claro, y ves a una persona, si no es a mí, perdón que suene feo, pero dice, eso a mí no me sirve. Pero hasta eso hay métodos, soluciones, y más bien es como te estás cerrando porque ahí es otro universo. Es otro universo. Es otro universo y se hable tanto. Y para mí la verdad es que he hablado de tanto todo y no ha sido fácil. Creo que también ha sido mi proceso de poder compartir, que siento que no soy solo yo lo que viví esto y no hay necesidad de tener una discapacidad para poder conectarse con lo que yo aprendí y tal. Y creo que ha sido tan bonito el poder compartir y llegar con la gente, ver que ya es un agradecimiento de gracias, porque claro, a mí me está pasando esto de otra manera y con lo que tú contaste, con lo que tú dijiste, me hizo clic o pude conectarme. Me dio permiso. Exacto. Permiso para explorar, para aprender que había otras cosas. O sea, mi esposo hace trabajo de hombres y hace men's group y toda la cosa, y ahora está trayendo acá al Ecuador. Y ha tenido maestros increíbles. Y uno de ellos es David Deida, que es un líder a nivel mundial en todo este trabajo de sexualidad de hombres, o sea, y de mujeres, o sea, llevar a otros niveles de esto. Y una de las cosas que trabajan los hombres realmente es que ya no eyaculan, que ya no hay como donde se va la energía y llegaste sino donde aprendes a inyacular, que es donde llegas a los verdaderos orgasmos de un hombre. ¿Dónde se está hablando de esto? ¿Dónde un hombre, o sea, al comienzo te parecería como si sería menos de hombres hablar de estas cosas? Y sin embargo, yo te digo, yo trabajo con un montón de pacientes, la mayoría son mujeres, todas están anhelando esto y todas están aburridas de esta conversación tan básica y tan leve.
Y yo cuando trataba de traer a conversaciones con amigas y eso me decían, pero es que, ¿qué quieres? ¿Que te cuentes? Y yo decía, no, yo no quiero saber tu vida sexual, yo quiero saber, o sea, ¿sabes? A mí me da curiosidad de lo profundo siempre. Entonces yo quería entender de eso y después nada, es como que, uy, me puso los cuernos de la diversidad y esto, pero faltaba esta chispa más profunda que muy poca gente sabe cómo explorar. Así que gracias por compartir esto y abrirnos yo feliz. La verdad, para mí, todo, hasta la nueva manera de pensar, de decir, bueno, cómo voy al baño o lo que sea, y sé que esta parte sexual genera un montón de curiosidad también, porque para mí, claro, en ese momento, y peor cuando ya me divorcié de la Aleja, es como, chuta, ¿y ahora quién se va a fijar en el suco, no? Ya no es del escalador, y ahora en silla de ruedas, y fue parte de ese proceso de aceptación, de amar mi cuerpo como es ahora. Ya no es lo mismo, no es lo que quería, pero itisi guatisi. Tisi guatisi, qué lindo libro de la Pau, hermoso. Totalmente es eso, ¿no? Entonces es aceptarlo y seguir adelante con lo que ya está, y descubrir. Ha sido un proceso, un camino súper bonito, en todo sentido. Creo que ha sido súper enriquecedor. Qué lindo. Zucco, para terminar, quiero saber ¿qué sientes que el mundo necesita más de esto o menos de esto ahora, hoy por hoy? Sabes que me quedé pensando justo en lo que tú estabas contando, esa historia de tu trabajo en la florícola. Y creo que es una falta de empatía, ¿no? Es tan, al mismo tiempo es como medio básico, pero es tan difícil también, porque simplemente no nos damos cuenta. Y no te hablo solo en un tema de discapacidad, sino es pensar en, yo qué sé, en una persona que vive con bajos recursos y está viviendo otra realidad, otra vida, ¿no? Entonces, el realmente poder tener esa empatía y decir, esta persona lo está viviendo completamente diferente, todo esto, y hay algo que yo sí puedo ayudar, puedo hacer por esta persona para que le cambie esa experiencia y su vida sea un poquito más fácil, ¿no? Y creo que a través de la empatía puedes enseñar un montón. Total. Sí. Y sobre todo con esa apertura. O sea, a mí me genera el conversar contigo y eso, apertura, acordarme. O sea, yo le decía a mi hermana porque algún rato alguien me decía, oh, mi hermana murió con él hace 27 años. Yo le decía a mi hermana, algún día voy a decir eso yo. O sea, no sé si tendré 27 años más o no, pero algún día voy a decir como mi hermana murió con él hace mis cuantitos años. Ahorita todavía está fresco, recién un año. Pero dice, lo que le pido a la vida es que no me deje olvidarme de esto. O sea, que no me deje olvidarme de esta sensibilidad que he creado, que me mantenga humilde para acordarme de lo que mi corazón se abre. Porque puedo reconocerte en mi hermana y ver lo duro y lo tuco que fue eso. Y que ojalá esa empatía se espare, así que realmente me resuena. Sí, no, es tan importante. Creo que sí, como tú dices, el revivir ese legado que ha dejado tu hermana o que puedan dejar. Y que estás dejando tú, también, que estás armándola. Espero dejar o sea, como que a veces uno tal vez es ambicioso y quiere dejar más cosas o cambiar más cosas y que no sea tal vez solo ese recuerdo de que Zucco se subió a una montaña, sino tal vez cambiar para tantas personas que están viviendo situaciones parecidas, no solo a través de la discapacidad, sino en momentos difíciles, y que se pueda mantener eso vivo y que continúe. Es duro, y yo creo que por eso también es tan importante el crear esta comunidad, ¿no? Estos espacios de educación, de apoyo, y que tanto, claro, como fue la experiencia de tu ñaña, que se mantenga y que se generen cambios a muchos niveles, ¿no? Porque hay situaciones de gente que yo creo que está pasando cosas muy parecidas y tal vez difícil vivirlas, ¿no? Así es. Simplemente vivirlas y aceptarlas, y es tan complejo, sí. Sí, pero me quedo con este regalo de la empatía. Y con tantos regalos que haces, estás creando un legado y creo yo que a veces tocar un alma es suficiente. Y has topado muchos, así que ojalá que te llegue a esa otra alma como me ha llegado a mí esta rica conversación. Gracias, Vale. Te agradezco un montón, Zucco, gracias por tu tiempo y por tu sabiduría. No, encantado, muchas gracias por el espacio. Thank you. Gracias por haber escuchado este episodio con Zucco Carrasco. Qué hombre tan increíble, ¿ah?
lo que es salir de estas cartas amargas o estos limones amargos que te manda la vida y hacer una limonada, un pie y tantas otras cosas que ahora, saben, antes del podcast conversábamos y yo le decía, bueno, y se abrió una cura y eso, y era como que, bueno, tal vez hay, pero ya no es el punto. Ya no es el punto caminar y volver a tener movilidad, sino el punto es el proceso interno que vivo ahora y desde aquí cómo puedo estar para el universo. ¿Te puedes imaginar la grandeza de ser humano que es para que haya podido compartir todo esto? Poderoso la vulnerabilidad y el poder que tiene de llegar allá. Espero hayas disfrutado este episodio. Gracias por estar aquí en Pa' Dentro, porque lo demás es puro cuento. Asegúrate de suscribirte a nuestros canales de YouTube, Instagram, TikTok y ven, escúchanos en todas las plataformas disponibles de Spotify y Apple. Muchas gracias por estar aquí.